Gustaría también presentar a la ingeniera Claudia Jimena Perilla Cuña y también comentarles un poquito más acerca de ella. Nuestra ingeniera geóloga es especializada en levantamiento topográfico y geológico. Cuenta también con experiencia laboral en minería subterránea y de superficie, abarcando proyectos de oro y esmeraldas. También ella cuenta experiencia en el área de modelamiento geológico 3D y estimación de mineralizaciones betiformes. También destaca por su manejo de Surpack, este software que respalda también su gran capacidad para poder recolectar y procesar datos de campo e interior de mina, con el fin de generar modelos tridimensionales optimizados. Asimismo, complementa su perfil técnico con el manejo de ArcGIS, bueno, de otras herramientas, ¿no? Como el ArcGIS Pro para la elaboración de cartografía superficial, como ya les fui comentando, que también lo vamos a usar dentro de este nuevo programa, y también un poco de control topográfico de labores mineras. También tiene el dominio de Leapfrog orientado al modelamiento implícito, ¿no? Y por último, comentarles que ella cuenta con un dominio de herramientas de Office que también facilita la gestión integral de información espacial y alfanumérica, permitiéndole apoyar la toma de decisiones técnicas, reportar ante entidades gubernamentales, ¿no? Y poder reconciliar recursos y reservas con igual solvencia, tanto en el campo como en oficina. Entonces, sin nada más que decir, me gustaría darle paso a nuestra ingeniera el día de hoy. Adelante, ingeniera, si me logra escuchar, por favor. Ingeniera, ¿me logra escuchar, por favor? ¿Me comenta? Ingeniera, buenas tardes. ¿Me logra escuchar, por favor? No se le escucha. No se le escucha que prende cámara. Ingeniera, no, no le escuchamos. No, no me están escuchando. Ahora. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí, qué pena, tuve un problemita aquí de acceso. Buenas tardes, muchas gracias, Fiorella, por la introducción. Entonces, en breve les estaremos compartiendo la versión 6.6.2 del software para que la podamos estar instalando. Ya comparto mi pantalla para que veamos cómo es la instalación. Bueno, entonces se les entrega este archivo que vamos a extraer para poder instalar nuestro programa. Igualmente la instalación es muy sencilla, es rápida. Si de pronto no la tienen en este momento, entonces no hay problema en instalarlo. Bueno, entonces en este momento pues yo ya la tengo instalada. Hay un video introductorio que nos explica cómo instalarlo. Y este es el instalador. Si desean, digamos que eh, proceder con la instalación, luego de la instalación nos vamos a Patchet y este es como el crack. Entonces, le damos en copiar a nuestro crack, buscamos la aplicación en nuestro ordenador y le damos a abrir ubicación del archivo. Entonces, aquí nos va a entregar la ubicación del archivo, volvemos a darle en abrir la ubicación del archivo y pegamos nuestro crack. Sencillo, después de esto vamos a tener el acceso completo a nuestro programa, a nuestro software.
Entonces, dado esto, voy a dar como una introducción de qué es lo que vamos a hacer en este taller, qué es lo que vamos a ver, digamos que los aspectos principales de este software, qué podemos hacer con este software, porque digamos que uno de los aspectos positivos es que no solamente podemos hacer modelamiento geológico, también podemos hacer planeamiento minero, que quizás otros software diseñados como plenamente para minería de pronto no nos brinda con estas herramientas que si nos la brinda Surpac. Entonces, como introducción, entonces Surpac es una herramienta utilizada para el modelamiento geológico de yacimientos. A partir de información proveniente de las campañas de exploración, se puede construir modelos geológicos mediante secciones superficiales, sólidos, los cuales representan la geometría y continuidad espacial del depósito. Estos modelos constituyen la base para la generación de modelos de bloques, posterior estimación de recursos minerales mediante métodos de interpolación como la impresión a distancia, el kriging, apoyados en análisis estadísticos como el compositado de muestras y el modelamiento de variogramas. Bueno, entonces, como comentaba, entonces aparte del modelamiento geológico, también se puede hacer un planeamiento minero, diseño de minas tanto a cielo abierto, open pit, como a nivel subterráneo. Entonces, como nos comentaba Fiorella, esta clase va a ser como una introducción al software. Entonces, la interfaz del software, el uso de herramientas de dibujo, edición de puntos, líneas, aprender los conceptos de archivo tipo string, que es digamos que el archivo base de este software, generación de sólidos, bueno, etcétera. Entonces, para nuestra siguiente clase, ya que hoy digamos que no vamos a tratar el tema de la base de datos de sondeos y de perforaciones, porque necesito que tengan el Access. El Access es como el programa compatible para poder ingresar esta información. El Access está dentro de los programas del Office, entonces si de casualidad no lo tienen en el computador, entonces es simplemente actualizar el Office o digamos que darle reparar, por decirlo así, y ahí simplemente se ingresa al Access, se da la opción del Access y ya tendríamos el Access. Es súper sencillo. Entonces, em, ahora, los programas compatibles con Surpac, con los cuales uno puede tanto exportar como importar información, son ArcGIS o QGIS por medio del archivo Shapefile, Vulkan, Maptek, Datamine, y ahora los tipos de archivos con los que se manejan el software, con los que se maneja Surpac, es String, DTM, el MDL y el DVD. Cada uno tiene como sus características puntuales. El string es el modelado de segmentos y puntos. Entonces ahí es donde vamos a hacer edición de dibujo. El DTM son las superficies, el DDB es la información de los sondeos, de las perforaciones y el MDL es el modelo de bloques. Entonces ya teniendo un poquito claro qué es esto, entonces empezamos. Bueno, esta es nuestra interfaz del software. Estas son las herramientas principales que nos brinda el programa. Entonces, quizás a ustedes solamente les aparezca esta parte de estas herramientas. Entonces, lo que vamos a hacer, o sea, la idea, digamos que del software es brindarnos la mayor facilidad para acceder a nuestras herramientas. Entonces, fácilmente nosotros podemos acceder dándole aquí, tal cosa, pero entonces para tener un mayor acceso a estas herramientas, porque digamos que ya van a ver que las utilizamos, o sea, digamos que tenemos que tener acceso muy fácil para poder tener una mejor armonización de nuestro trabajo. Entonces, en Toolbars le vamos a dar les vamos a chulear todas aquellas herramientas que vamos a utilizar, que es las que vamos a utilizar en este momento. En este momento no, pero sí durante el curso, durante el taller. Entonces son estas y desean chulear las que están acá. Luego, como se dan cuenta, estas herramientas, apenas abrí mi Surpac, estaban desplegadas. Para que esto suceda, para poder guardar esta información de este despliegue de estas herramientas, tenemos que guardar esta interfaz. Entonces, yo por lo menos la tengo como sesiones curso. Y después de guardarla, le damos set current as default. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que al momento de yo volver a abrir mi software, al momento de yo abrir mi software, voy a tener exactamente las mismas herramientas que desplegué. Bueno,
Entonces, aparte de estas herramientas como edición, ya vamos a ver qué podemos editar respecto a nuestros strings, por ejemplo, qué segmentos. Otra cosa que también quería comentarles es que los strings también se pueden trabajar por medio de agrupaciones, ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, en esta sección vemos las carpetas. Entonces, Surpack, ¿cómo se trabaja? Él tiene una carpeta predeterminada en donde va a guardar toda la información. Pero entonces, digamos que nosotros como por mayor acceso a esa información, queremos de pronto no en esa en específico que es la predeterminada, sino otra. Entonces tenemos que decirle al software, guárdeme la información en esta carpeta en específico. Entonces, por ejemplo, ahorita la vamos a guardar en insumos producción. Entonces, le damos clic derecho, Set as Word. Y inmediatamente ahí se va a guardar la información, que este es, digamos que, nuestro trabajo del día de hoy. En esta parte son las propiedades de la capa con la cual vayamos o estemos trabajando. Y esta, que quizás la quiero poner mejor acá. Todo se puede modificar dependiendo, digamos que, de la comodidad que ustedes quieran. Acá se van a desplegar las capas con las cuales estemos trabajando, estemos en nuestro plano. Bueno, algo que tiene también muy chévere Surpack es que trabaja como AutoCAD. ¿En qué sentido? En que tú le das aquí el comando y él directamente te va a trabajar de esa forma. Personalmente, yo no uso ese espacio porque las herramientas ya están aquí implícitas y uno, digamos que ya se aprende el logo y es fácil. Pero pues también se puede trabajar como AutoCAD y aquí se despliega toda la información que nosotros le estamos pidiendo al software. Ahora sí, miremos las herramientas que tenemos aquí desplegadas. Este es todo el tema de dibujar. Todo esto es dibujar, cómo vemos nuestros planos, si queremos dibujar una línea. Aquí digamos que el snap es de esta forma. Aquí es el snap. Entonces, si queremos snap con plano, punto, línea, triangulación. Esto que hoy lo vamos a utilizar es para el modelamiento. Entonces, que si quiero realizar una berma, una expansión, una rampa, estas herramientas de acá son para hacer triangulaciones o para hacer, digamos, sólidos. Entonces, digamos que nosotros tenemos desplegados, tenemos unos ondeos y estamos haciendo las secciones para delimitar las vetas. Entonces, digamos que cada sección tiene una información de un string distinto. Entonces, con estas herramientas podemos unir esos strings y crear nuestro sólido y crear nuestro sistema de vetas. Estas herramientas son todas las herramientas de los sondajes, de los Driscolls. Edición de nuestros strings y esa es la información que podemos desplegar con nuestros strings. Entonces, bueno, aquí le damos a realizar línea. Ya les comento el tema de la agrupación. Al momento de editar, ustedes pueden darle fácilmente Escape. Pero entonces, ¿qué cuestión hay? Que si ustedes vuelven a añadir línea, va a empezar en el último punto que realizaron. Entonces, para poder dar escape a esta edición de este segmento, se tiene que dar acá. Bueno, ahora como propiedades del string. Yo les había comentado que se trabaja por agrupaciones. Entonces, esto facilita mucho el campo del trabajo. ¿Por qué? Porque digamos que yo quiero trabajar cierta información con ciertos strings. Por ejemplo, cierto tipo de beta lo quiero trabajar con el string número 1, que es el que están viendo blanco ahí. Y otro tipo de beta lo quiero trabajar con el string tipo 2 para poder identificar al momento de dibujar cuál es cuál. Entonces, asimismo, se puede trabajar con agrupaciones y con rangos. Entonces, vamos a visualizar las agrupaciones que hay. Son nueve agrupaciones. Cada una con un color distinto. Bueno, si quieren hacer toda esta tarea, por decirlo así, aquí no cambiamos 5. Esto es lo chévere y es que, digamos que como son colores distintos, podemos saber, digamos que a medida que vayamos utilizando más estas herramientas, saber con qué tipo de agrupación estamos trabajando.
Bueno, aquí pueden ver que esta capa se puso en rojo. Esto significa que la capa con la que estamos trabajando, la información no se ha guardado. Cada vez que nosotros tengamos la capa en rojo es porque tenemos nueva información, ya depende de nosotros si queremos seguirla trabajando o no. Bueno, ahora, como estamos trabajando con los strings, con la edición de segmentos, de puntos, estas líneas azules quizás nos puedan estorbar, que son como la información de los puntos en donde estuvimos, por decirlo así. Entonces le podemos dar acá para poder borrar. Ahora, yo quiero saber cada string, qué agrupación es, qué tipo de string es. Si es el string 1, 2, para sí mismo darle la información a mi software. Con el string 1 quiero cambiar cierta propiedad. Entonces nosotros nos vamos acá y le damos desplegar la enumeración de los strings. Entonces ahí podemos ver 1, 2, 3 y así sucesivamente. Por ejemplo, este string tiene 2 segmentos, entonces yo quiero que me enumere los segmentos. A ti te va a enumerar los segmentos de acuerdo a la adición. Entonces, 1.1, por ejemplo, 1.2, de acuerdo a la cronología de cuál fue primero, cuál se dibujó primero. Entonces, por ejemplo, aquí está 4.1, 4.2. Bueno, pues ya entendiendo, por decirlo así, el tema de las agrupaciones de los strings, entonces les voy a, digamos que, mostrar brevemente estas herramientas. Y es, por ejemplo, aquí se puede que mover el punto, que mover nuestro segmento. Si yo quiero mover todo un string, quizás está errónea la ubicación y quiero cambiar, por ejemplo, mi OpenPit y todo está con el string 4, entonces cambio mi string. Eliminar segmentos, eliminar puntos, cambiar las propiedades. Bueno, tú puedes tener la información de cada punto. Entonces, por ejemplo, yo aquí le doy a mi punto y me está diciendo cuál es la coordenada en X, Y y en Z, que eso es importante. Bueno, ahora necesito borrar mi espacio de trabajo porque ahorita sí quiero desplegar la información que tenemos, los insumos que tenemos introductorios. Entonces, aquí es para ahorrar todo el espacio de trabajo. Me está preguntando, ¿no tienes guardado? ¿Quieres borrarlo? Le damos a aplicar porque igualmente es un introductorio. Bueno, aquí podemos ver que el programa lee los archivos WG. El problema es que al momento de editarlos, pues vamos a tener conflicto porque no estamos trabajando con tipo string. Entonces, lo que nosotros hacemos es convertir file y buscar al tipo de archivo que nosotros queremos, digamos que convertir, que es tipo string. Y así tenemos nuestro string, que podemos ver que es exactamente la misma información. Entonces, bueno, ¿qué queremos hacer acá? Como para, digamos que, ensayar con nuestras herramientas de edición. Digamos que este es una base de un nivel de una mina subterránea. Entonces nosotros queremos saber cuál es el volumen del material extraído de este nivel. Así que necesitamos, primero que todo, corregir esta información porque, como vemos, no están pegadas las líneas y eso va a haber, digamos que va a generar un error al momento de nosotros generar el sólido. Tenemos que hacer base, techo, hacer la trisolación para generar el sólido, perdón, para generar el sólido y asimismo hacer el reporte del volumen. Entonces, ¿cuál la solución, digamos que más sencilla para poder corregir estos errores de edición? Entonces, primero vamos a desplegar nuestros puntos porque claramente estamos viendo los segmentos, estamos viendo el string, pero no estamos viendo los puntos. Ahora, necesitamos unir los puntos para que asimismo sea una línea cerrada. Otra cosa, si nosotros queremos saber que nuestro segmento está cerrado o no, porque eso es muy importante a la hora de generar un sólido, ya que si la línea o el segmento está abierto, pues nos va a generar error, nos va a generar huecos, nos va a generar superposiciones. Entonces, lo que queremos es saber las propiedades del segmento y le damos en un segmento. Claramente, aquí dice que el estado está abierto, nuestro segmento está abierto. Entonces, este es nuestro snap, como ya les había comentado. Entonces, vamos a hacerlo por punto y vamos a correr.
los puntos para que asimismo estén pegados. Bueno, ahora quiero, digamos que romper esta línea, porque esta línea no me conviene, si no, no me lee esta sección de mi nivel. Así que le damos en Explode y ya tendríamos el nivel. Pero entonces estamos hablando que necesitamos cerrar la línea. Entonces, nos vamos a segmento y a consolidar, porque muy seguramente este no es un solo segmento, entonces, para que quede en uno, y ahora sí, la vamos a cerrar. Entonces, ya quedaría. Vamos a ver qué otro error hay. Por ejemplo, estos puntos, ahí vemos que la elevación de esos puntos están mal. Entonces, ¿cuál es la forma más sencilla? Primero, saber la información de nuestra elevación de nuestros puntos base. Control C. Ahora, yo puedo dar esta información punto por punto y cambiar aquí mi elevación. Pero pues ya vemos que si tuviésemos 20 puntos, pues esto no va a ser como muy recomendable. Entonces, aquí podemos cambiar las propiedades de los puntos de una forma más sencilla. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que en qué campo deseo realizar mi configuración. Entonces, en el campo de elevación. ¿Qué expresión? Deseo que queden a esta elevación. Entonces, aquí me va a dar la instrucción de lo que yo tengo que hacer. Entonces dice, seleccione el punto donde desea aplicar la instrucción. Entonces, yo le doy, ¿qué va a hacer? Acá. Ya vemos que no hay ningún inconveniente. Le doy escape para que salga de esa herramienta y borramos los puntitos que hay. Entonces, vuelvo a preguntarle a mi software. ¿El segmento está abierto o está cerrado? Entonces, aquí ya me dice, el estado del segmento es que está cerrado. Ok, entonces vamos a borrar estos puntos porque queda como generando ruido. Aquí hay algo. Y vamos a poner esto para que quede solamente esta línea. Ya, ahora sí. Volvemos a preguntar. Clockwise. Ok. Ahora lo que queremos es, vamos a borrar estos punticos. Ahora lo que queremos es saber si va a generar bien mi sólido. Entonces, vamos a generar el sólido. Ok, está bien. Pero entonces tenemos nuestra base, no tenemos nuestro techo. Así que lo que vamos a hacer es copiar el segmento con base a una distancia y dice, seleccionar el segmento, ese es el segmento, entonces tenemos según el div, slope, ya lo sabemos. Bueno, resulta que yo quiero saber cuál es la distancia entre mi base y mi techo porque me parece que quedó muy, muy alto. Entonces voy a buscar cuál es la distancia entre punto y punto. Me dice que la distancia es de 7. Igualmente, acá también se ve, abajito, por si no lo ven acá en la reglita. Entonces, 7.01. Pero entonces yo le puedo decir a mi segmento, no me interesa esa elevación, podemos cambiarla. Entonces, aquí están 100 y este está en 191. Entonces, podríamos cambiarla de esta forma. Le puedo decir al segmento completo, no como habíamos hecho punto por punto, sino al segmento completo,
quiero que esté a 110 y selecciono mi segmento. Ahí ya me convence. Esto ya me convence más. Entonces, ahora sí, vamos a generar nuestro sólido. Entonces, sería hacer la triangulación primero dentro de mi segmento y luego pegar, digamos que los segmentos. Entonces, con la primera trisolación, así como tiene el string agrupaciones, asimismo tienen los DTMs. Entonces, yo puedo decir dos y me va a generar un color distinto. Pero entonces, por el momento, trabajémoslo todo con una sola. Entonces, lo mismo, la instrucción es acá, seleccionar el segmento. Entonces, así vamos a hacerlo. Seleccionamos nuestro segmento. Ahora le vamos a decir, hágalo entre segmentos. Lo mismo. Entonces me dice, seleccionar el punto del primer segmento, triangulación, y seleccionar el segundo. Y asimismo vamos a tener nuestro sólido. Pero entonces yo quiero reportar el volumen. Yo quiero saber cuánto volumen hay de mi sólido. Entonces vamos a dar el reporte del volumen. Y aquí nos da el volumen, el área que ocupa, coordenada en X máxima, en Y, en Z y sobre todo, importante, la validación está bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un sólido tiene superposición, cuando tiene huecos, no nos va a dar una validación verdadera, por decirlo así. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Le damos en reparar sólidos. En reparar sólidos nos muestra, bueno, estos son tus errores, los podemos corregir de esta forma y el mismo software automáticamente los va a corregir. Eso también es muy chévere. Bueno, borramos esto. Lo pueden ir haciendo también como a modo de prueba. Bueno, como hemos comentado, también se pueden generar superficies. Estas son mis curvas de nivel. Entonces yo necesito generar una superficie en mis curvas de nivel. Así que nosotros nos vamos a superficies y a crear DTM de un string y lo vamos a buscar. Este es mi topo 1. Así está bien. Y ya de una me crea mi superficie. Esta sería mi superficie. Entonces, así como tengo, digamos que podemos trabajar. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Tengo mi superficie y digamos que tengo una base del diseño de lo que va a ser mi OpenPit, pero entonces necesito saber cuánto volumen yo voy a extraer o tengo pensado extraer, cuánto material tengo pensado extraer. Tengo mi topografía, tengo mi diseño minero, entonces necesito saber o necesito crear un sólido entre este DTM y este DTM y cuadrar ese volumen. A ver, digamos, cuál es el volumen que yo voy a extraer. Entonces, nos vamos a intersección de DTMs y crear un sólido entre dos DTMs. Vamos a llamar material de extracción. Entonces, acá dice, seleccionar la trisolación de arriba. Entonces, vamos a seleccionar nuestra topografía y la de abajo, nuestro diseño minero. Y ahí podemos ver que se creó nuestro volumen y lo mismo, realizar el reporte de volumen para saber, digamos, cuál es la cantidad de material que vamos a extraer. Bueno, entonces ya sabiendo más o menos cómo creamos los sólidos para ciertas informaciones, ahorita lo estamos haciendo de material extraído, del volumen extraído de un nivel. Nosotros, como les había comentado, también se pueden realizar planeamiento minero, que esto también me parece muy chévere. Entonces, digamos que esta va a ser la base de mi planeamiento. Estamos trabajando con OpenPit. Entonces, digamos que tenemos que hacer mi rampa, tenemos que diseñar de cómo van a ser las bermas, cuál va a ser, digamos que la inclinación de mi rampa. Entonces, todo esto, digamos que todo este procedimiento lo vamos a realizar de mi planeamiento minero.
Así que primero que todo, yo necesito saber si el diseño de mis puntos está acorde a cómo está, digamos que la salida de mi rampa. ¿En qué sentido? En que si los puntos están en esta orientación, no hay problema porque estaría con la misma orientación que mi diseño minero. Así que vamos a darle en display puntos y los números de los puntos. Evidentemente, se aumentan hacia el sentido que yo quiero que se aumenten, que es hacia el sentido de mi rampa. Entonces, al momento todo bien. Dado el caso que de pronto esté al contrario, entonces nosotros le damos a editar, string y en reversa. Entonces eso significa que la orientación de mis puntos o digamos que el aumento de mis puntos van hacia el otro lado. En este caso está bien, entonces no hay problema. Entonces vamos a empezar a, digamos que, ingresar la información al programa para que me genere mi rampa. Así que, primero que todo, le tenemos que seleccionar una gradiente. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a trabajar, digamos, un número aleatorio, 25 grados. Ahora vamos a seleccionar el método por el cual lo vamos a hacer. Vamos a seleccionar con este y le vamos a decir a nuestro programa, yo quiero diseñar mi rampa. Así que me dice, seleccionar el primer punto, va a ser acá, esta va a ser nuestra salida, seleccionar el segundo punto de la rampa, va a ser esta. Ay, pero primero que todo vamos a ver nuestra distancia, porque aquí no pide nuestra distancia, digamos que lo hace predeterminado, pero queremos verificar si eso sí está bien, o si tenemos que editar, digamos que de cómo va a ser el ancho de nuestra rampa. Entonces nos vamos a esperen un segundo, inquire, sí, inquire, y es la distancia entre mis dos puntos. Vemos acá 46, sí, está bien. Que es lo que yo les comentaba, que aquí se ven las propiedades de lo que nosotros digamos que le estamos pidiendo al software. Así que estamos bien, estamos bien. Entonces le vamos a crear la rampa, lo mismo que habíamos hecho anteriormente, un punto acá, otro punto acá. Entonces vamos a llamar a nuestra rampa, rampa 0. Bueno, el rango de nuestros strings. Ok, 100. El gradiente de nuestra rampa, que el centro va a ser la rampa, cresta y tope. Bueno, lo vamos a aplicar de esta forma. Ahora vamos a diseñar, qué pena, ahora vamos a diseñar la rampa. Bueno, aparte de este despliegue de herramientas, aunque bueno, ya se corrió, entonces no hay problema. Dice, seleccionar el segmento que quiere expandir. Y aquí mismo me crea mi inicio de mi rampa. Perfecto. Ahora vamos a crear nuestra berma. Podemos utilizar, ya sea desplegando acá, desplegando aquí y dar esta información o más fácil, teniendo aquí las mismas herramientas, simplemente le damos a, por ejemplo acá, para diseñar nuestra berma. Entonces, esto lo dejamos predeterminado, la medida, dejémoslo en 5, bien. Tenemos que mirar, ¿vamos a expandir o vamos a contraer? Porque podemos iniciarlo desde nuestra topografía y asimismo disminuir cómo va a ser, hasta qué punto va a tener de profundidad el open pit, o en este caso, que es lo que estamos haciendo, expandirlo. Entonces, digamos que tenemos que tener mucha precisión en qué es lo que le estamos diciendo al software que haga para que lo haga como nosotros queremos. Entonces dice, seleccionar el segmento que quiere expandir. Bueno, aquí ya se expandió. Ahora lo mismo, nuestra rampa. Y así hacemos sucesivamente hasta que lleguemos al límite que nosotros queremos. Entonces, lo mismo, la berma y nuestra rampa. Pero entonces digamos que ustedes tienen esta información, digamos, por elevación. Yo quiero que mi rampa o digamos que mi berma esté con una elevación, mi estructura a 20 metros. Pero
¿Cómo lo hacemos? Entonces, este límite de esta rampa lo podemos utilizar con esto, con elevación. Pero entonces, ¿cómo sabemos, digamos, en qué elevación estamos o qué información le podemos dar? Podemos desplegar nuestra grilla. Podemos mirar a qué punto lo queremos, a qué punto lo queremos. Entonces, está como en qué, 200 metros, pongámoslo a 200 metros. Podemos volver a apagar nuestra grilla. Primero, realizar nuestra perma antes que hacer la rampa. Y ahora sí. Verificamos que verdaderamente sí nos está dando la información que queremos. Efectivamente, a nuestros 200. Ok, perfecto. Entonces, la apagamos para no tener como mucho ruido. También apagamos. Bueno, otra forma para, vuelvo y digo, no tener mucho ruido con los puntos, entonces, así como le dimos en Play Display los números para saber cómo era la orientación, así mismo lo podemos apagar. Entonces, digamos que ya tengo mi diseño minero, ya tengo, hagámoslo otro poquito más grande, como para que tenga más lógica, creamos más que esto es un open pit bien hecho. Ahí pueden mirar, pueden visualizar los rangos de los que les hablaba, los tipos de strings que estamos viendo. Entonces aquí ya nos dan la numeración. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. Vamos a hacerlo un poquito más grande para crear nuestro sólido. Y asimismo visualizar cómo cómo sería nuestro sólido con el OpenPIC que acabamos de diseñar. Bueno, otra forma de darle, digamos, la información del ángulo, en vez de darle acá, de set, entonces simplemente vamos acá y le damos la gradiente que queremos, como para que sea, digamos que más sencillo, por decirlo así, para que sea más sencillo. O sea, digamos que este programa tiene algo muy bonito y es que para llegar a la misma herramienta hay muchas formas, dependiendo de cómo uno, digamos que se sienta cómodo. Entonces puede ser como les comentaba, por esta o puede por ser aquí, set slope, como lo hicimos para trabajar. Bueno, ahora quiero guardar mi información, como les comentaba. En rojo aparece cuando la información no está guardada. Entonces le doy Save Ledger, que se llame OpenPit, e inmediatamente me va a guardar acá, OpenPit. Entonces aquí ya la tengo. Entonces, quitamos este ruido, esto que no me gusta. Vamos a crear nuestro sólido. Ya sabemos cómo crear nuestro sólido de la forma en la que habíamos comentado, en 3 segmentos. Pero como tenemos varios segmentos de varios strings, no nos sirve así. Nos sirve decirle, de esta capa, créeme el sólido. Entonces, eso es lo que le vamos a decir. Créeme este TM
con esta capa. Entonces se llama OpenPit. Aquí digamos que me da cierta información, como lo que habíamos comentado. Cuando aparece este texto, significa que se creó el DTM, no hubo problema, no hubo ningún inconveniente, y lo buscamos. Siempre se crea, digamos que esta carpeta, o este archivo, cuando se crea el DTM. Visualizamos, ok, le damos no visualizar a las líneas, al string, y podemos observar nuestra rampa, nuestras bermas, cómo quedaron nuestros taludes de nuestro overprint. Entonces, dado el caso que nosotros hubiésemos tenido una topografía y para poder, digamos que, dar el volumen del material extraído del open pit, pues igualmente ya hicimos la tarea, que fue con estas dos, que es exactamente lo que yo les comentaba de crear el volumen. Bueno, entonces ya miramos los strings, ya miramos los DTM, pero entonces quiero mostrarles cómo se ve, por ejemplo, el MDL. No vamos a ver el DDB, que es el de los sondajes, porque pues no hemos hecho la tarea de hacer el tema del access. Cuando la próxima clase vamos a ver cómo se ve el DDB y vamos a desplegar esa información, vamos a saber cómo utilizar el access para ingresarlo al Surpack. Pero, por ejemplo, este MDL es como la información del modelo de bloques. Como no tenemos nuestros sondajes, pues no vamos a ver nada. Pero aquí ya se sabe, digamos que estas características de este modelo de bloques que está acá, desplegarlas, guardarlas, digamos que este new constraint es, digamos, decirle a la ley con la que estamos trabajando, de este porcentaje a este porcentaje, dale este color o genérame esta información. Esto es como para dar digamos, que las instrucciones de cómo me va a leer la información de mis perforaciones. Entonces, la próxima clase miraremos darle color por atributos. Entonces, digamos que de esta ley a esta ley necesito que me dé este color. Asimismo, sabemos la estimación de los recursos, qué tan alta es la incertidumbre, qué no. Entonces, digamos que es una herramienta bastante interesante a la hora de trabajarla. Bueno, esto también es lo que teníamos acá. Miremos. No, es aquí. Bueno, otra cosa que quería, digamos, comentarles respecto a la edición de puntos, porque con estos tema del string se puede, digamos, que diseñar bastantes situaciones, bastantes cosas. Es, por ejemplo, si tenemos un string, a ver, aunque bueno, no les mostré. ¿Cómo cambiar de color estos volúmenes? Entonces, digamos que necesito, tengo aquí varios rangos de volúmenes, por decirlo así, varios sólidos. Lo que pasa es que no guardamos el volumen de la topografía y el OpenPit. Si tenemos, digamos, varios sólidos y queremos distinguir, o varios materiales y queremos distinguir una entre otra, entonces puedo cambiar el color. Entonces, en Display, voy a seleccionar la triangulación. Podemos cambiar el color, entonces si queremos un amarillo. Aparte de la información que nosotros le generamos al momento de crear el sólido, de qué rango queríamos que este sólido se proyectara. Entonces, dependiendo, digamos, así como funciona con el string, funciona con el DTM. Dependiendo del rango que nosotros le digamos, o dependiendo de la enumeración de la trisolación, usted le dice trisolación, asimismo será nuestro color de volumen de sólido generado. ¿Para qué? Para sí mismo identificar con qué trisalación o con qué agrupación nosotros estamos trabajando.
Bueno, entonces, digamos que como inicio de nuestro programa sería como esta parte introductoria. No quisiera como avanzar más, sino ya que todo el mundo tuviese el access para poder ya trabajar bien con el tema del modelamiento geológico, porque como diseño minero hay bastantes cosas, ya se pudieron ya pudieron observar con nuestro pequeño diseño de Open Pit. Nosotros aquí le dimos la instrucción de a qué altura, a qué ángulo, tanto nuestro talud como nuestra berma, como nuestra rampa. Podemos jugar con toda la información que nos da acceso al programa para nosotros, digamos que diseñar. Así como podemos diseñar una rampa de un open pit, también podemos diseñar una rampa de minería subterránea, niveles, como vimos con los sólidos, con el sólido que hicimos de esta reparación de este nivel. Entonces, digamos que son muchas las herramientas que nos ofrece el software, pero quisiera como adentrarnos más con el modelamiento geológico. Así que les recomendaría pues tener el Access. Abríamoslo aquí un momentico. Que este va a ser como nuestra entrada de base de datos para poder crear nuestra salida de información al software con este programa, con el Access. Bueno, pues no siendo más, esta sería como la parte introductoria de nuestro curso. La parte introductoria de nuestro curso. Muchas gracias por la atención. Si quedó todo resuelto, qué preguntas tienen, qué quieren que de pronto les comente respecto a lo que vimos hoy.